Em, Estamos comenzando, ¿no?, con el segundo cuatrimestre. Tienen para terminar las autoevaluaciones de movimiento circular y de trabajo de energía. Tienen tiempo hasta el martes. Es importante que las hagan. Así van viendo cómo están con esos puntos de la materia. Nosotros hace 11 días, 10 días, recibimos una nueva circular, toda la universidad la recibió, de cómo encarar esta parte del año en cuanto a la forma de evaluación. Nosotros hasta ahora veníamos con el objetivo de preparar para un examen integrador. Esa fue la resolución 71 de mayo, ¿sí?, en donde se pensaba que la cuarentena iba a durar hasta agosto, septiembre, y que después iban a poder volver las clases presenciales. Ahora que todo parece que indicar que este año no va a haber encuentros presenciales, la universidad sacó una nueva resolución en donde ya permite las evaluaciones, eh, acreditaciones no presenciales, tanto sincrónicas como asincrónicas. Esto igual se estaba dando, ya de por sí en las materias cuatrimestrales se estaba dando, pero como que no estaba legislado ni, ni, ni había una resolución que lo permitiese en la universidad. Bueno, entonces dado eso, nosotros vamos a empezar a generar trabajos y exámenes de los temas que vimos, ¿sí?, de cinemática, de dinámica, de energía, para ya ir dándoles la posibilidad a ustedes de acreditar la aprobación, ¿sí? Pero lo primero es que hagan las autoevaluaciones, ¿sí?, como una forma de test previo para que no haya un desastre, ¿sí?, en la forma también de ustedes medirse y ver si tienen que regular, ajustar, estudiar un poco más. Entonces, bueno, ya a partir del sábado que viene, que ya todos habrán hecho las autoevaluaciones, podemos empezar a hablar de las formas que vamos a encarar como para hacer ese tema. Las posibilidades son múltiples. Estamos pensando en trabajos que integren, por ejemplo, cinemática y dinámica, que son con planilla de cálculo y que se defiendan, ustedes lo hagan en su casa y después lo defiendan de forma oral una vez que lo entregan, y nosotros les damos previamente, van al oral si está el trabajo aprobado. Y después es la tradicional de darles un ejercicio y que lo hagan en el horario de la materia como típico examen, o un par de trabajos y que lo hagan en su casa. Bueno, eso lo vamos a ir definiendo, ¿sí? No va a ser siempre la misma modalidad. Pero bueno, eso ahora céntrense en cerrar los temas que ya vimos hasta ahora. Y la clase que viene ya empezamos a delinear la forma de cerrarlos, de acreditarlos, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, uno de los objetivos que nosotros perseguimos es que todas las materias van a tener la misma dinámica y el examen integrador iba a ser supuestamente a fin de año. Puede ser que ese examen sea más adelante si se quiere que sea presencial. Pero bueno, de todas maneras, lo que queríamos era tratar de sacar peso al examen integrador, porque evaluar todos los temas que vimos en el año iba a ser un examen muy pesado porque es una materia anual. Las materias cuatrimestrales lo que tienen es que tienen menos tiempo de cursada y abarcan menos puntos.
Entonces, si podíamos ir cerrando, particularmente en cada estudiante, ir teniendo la secuencia de puntos aprobados, el examen integrador iba a ser más a medida de cada uno de los puntos que le faltase. Y obviamente nos encontrarán en la misma si van a encontrar la misma semana, mismo mes con muchos exámenes, iba a ser difícil si era muy extenso, ¿no? Entonces la idea es ir cerrando, cosa de que ustedes ya después se concentren en los puntos que les falta aprobar. ¿Alguna duda? No, muy claro. Bueno, ¿todo bien entonces? Bueno, la idea es hacer un repaso breve, ¿sí? Ya tenían ahí ustedes los videos. A ver, excelente. Bueno, ya tienen ahí ustedes los videos de la teoría. Vamos a hacer un repaso de los contenidos así por arriba y de las fórmulas. La idea es que a esta altura del año ustedes ya tengan un machete, una hoja A4 de doble faz con todas las fórmulas, ¿sí? Bien, perfecto, Luca. Eso en las instancias de evaluación nosotros lo permitimos, pero tiene que ser elaborado por ustedes. También es un buen ejercicio hacerse la hoja de fórmula porque justamente tenés que discriminar entre toda la información que te dimos y organizarla, y eso te ayuda a cerrar y a hacer una síntesis de la materia. Así que esa hoja háganla, nos pasa muchas veces que se la fotocopian de otro o se la copian así, no hacen ese ejercicio. Así que eso, ténganlo, ¿sí? Bueno, lo que vimos para esta clase fue impulso y cantidad de movimiento lineal, ¿sí? Este tema que tiene que ver con electrónica, bueno, tiene algunas aplicaciones laterales, ¿sí? Primero, para física es un tema importante porque tiene un gran rango de validez. Las leyes de Newton, acuérdense que valían para bajas velocidades y escalas lejanas al atómico. Cantidad de movimiento se cumple a nivel microscópico, a nivel atómico, y es justamente uno de los experimentos que ustedes saben que se hace en el LHC, la máquina de Dios, ¿no? De hacer colisiones entre partículas, porque justamente la cantidad de movimiento lineal se conserva y entonces se puede conocer las velocidades de las partículas, las masas, ¿sí? Identificar de qué se trataba. Después, para electrónica se usa como analogía para lo que es una función de transferencia, ¿sí? Que vos tenés dos circuitos y querés transferir la máxima energía de uno a otro. La función de transferencia, o sea, las energías que se pueden transferir de una masa a otra con distintas velocidades o distintas masas, pensando todas las variantes, la función que te da es una función que es muy particular de los circuitos. Entonces, nosotros lo vamos a ver eso, ustedes lo van a estudiar, porque justamente, bueno, es una aplicación directa, ¿sí? Y bueno, también tiene que ver con que después en física 2 van a ver que los fotones tienen un movimiento lineal. Se puede pensar a la luz como unas partículas. Supuestamente los fotones no tienen masa, ¿no? Pero tienen movimiento lineal igual. Y pueden mover objetos, ¿no? Entonces, bueno, son como pequeñas aplicaciones que se pueden hacer del pulso y cantidad de movimiento lineal, ¿sí?
Acá voy a corregir cantidad de movimiento e impulso. Y digo momento lineal, ¿sí? Vamos a poner acá O. Son sinónimos. Bueno, primero, impulso. Si vos si vos aplicás una fuerza sobre un cuerpo en un determinado tiempo, lo que estás haciendo es dándole un impulso. ¿Sí? Entonces, la definición de impulso es eso, una fuerza aplicada sobre un cuerpo en un determinado tiempo, delta T. La definición de impulso es una integral, ¿sí? O sea, tenés que conocer cómo es la fuerza en el tiempo que se aplica sobre el cuerpo entre un tiempo inicial y un tiempo final. Esto es una simbología integral, que ya la venimos usando nosotros, y que a lo que se refiere es a cálculos de superficies, este tipo de integral por lo menos. Entonces, si vos tenés un gráfico en donde tenés la fuerza en un determinado tiempo sobre un cuerpo, una colisión, ¿sí? Vos, por ejemplo, tenés una pelota que con un acelerómetro, ¿no? O el teléfono, ponele, y le das un golpe al teléfono, y vos te estás midiendo, tenés el acelerómetro que te puede dar información cada milisegundo. Podés reconstruir las fuerzas que se le aplicaron a él, porque lo único que tenés que saber es la masa del teléfono. La masa por la aceleración te da la fuerza resultante. Entonces puedes tener este gráfico, ¿no? De cómo fue la fuerza en el tiempo. Entonces, en general, un golpe tiene esta pinta. ¿Sí? Una especie de campana. Y el impulso es el área. ¿Sí? Si la función hubiese sido si la función hubiese sido una fuerza constante, eso sería un rectángulo y sería fácil calcular el área, ¿no? Darías altura por la base. ¿Está bien? El impulso es un vector y tiene la misma dirección que la fuerza. ¿Sí? Entonces ustedes háganse el grafiquito, ¿no? Si tienen una fuerza que es para allá, el impulso también tiene la misma dirección, ¿no? ¿Qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene? Le pregunto a Newtons. usted. Em, El impulso. Velocidad o aceleración. No, kilogramos por metro sobre segundo. Ahora es. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Porque es Fuerza, fuerza por segundo y bueno, se cancela el segundo cuadrado. Claro, las unidades
Entonces te quedan, son dos formas de expresarla, ¿no? Si la puedes expresar como kilogramo por metro sobre segundo, o lo pueden ver también como newton por segundo. ¿Sí? ¿Está bien? Que es lo mismo. Entonces, ahí yo les comento en el video que uno lo que hace si practica arte marcial es, no hay forma de evitar, a ver, porque el impulso, antes que veas este ejemplo, el impulso también se mide como la variación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, si uno termina en el piso, si llegó con una velocidad y termina con velocidad cero, el impulso es uno dado, ¿no? No importa cuán mal caigas, el impulso es el mismo. Ahora, lo que vos podés evitar es que esa área se distribuya de distintas maneras, depende del tipo de choque. Suponete que el área acá, en el GeoGebra, si lo están viendo, me está dando, vamos a poner que me dé 4. Aproximadamente, 4,09, ¿sí? Ahora, si vos lo que puedes hacer es tratar de que esa área siga siendo la misma, 4, que es el impulso, pero tratando de alargar el choque, ¿sí? Por ejemplo, haciendo que el tiempo dure más y por lo tanto que estás disminuyendo si el golpe dura más tiempo. La fuerza máxima. La fuerza máxima, ¿sí? Entonces ese valor que acá, este valor, ¿no? Lo cambiaste. La fuerza máxima es lo que termina rompiendo las cosas, ¿sí? Pero impulso no. La fuerza máxima es la que termina siendo importante. Cuando vos, si agarras un container de importación, tiene acelerómetros, y lo que detectan juntamente los acelerómetros es qué fuerza recibieron como máximo los cargamentos. Entonces, justamente lo que me dice no el impulso, sino la fuerza que recibieron, sí que eso es lo que puede destruir el contenido. Entonces, la otra magnitud que estaba dando vuelta, bueno, no mostré el videito del GeoGebra, pero después lo muestro, es la cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento o momento lineal, vamos a llamar P minúscula, con el símbolo de vector para distinguirlo de la fuerza peso, ¿no? Ya a esta altura, ya en física, se empiezan a usar todas las mismas letras. Entonces, según el contexto, ya te tenés que interpretar. Eso ya es un agregado, una dificultad que hay que sortear. Las unidades ya de por sí también no ayudan, porque tenemos la normal y se confunde con la unidad de Newton. Bueno, eso son detalles que si no estás bien entrenado se confunden, ¿sí? El impulso se define como la masa por la velocidad. Y es un vector. ¿Por qué es un vector? ¿Me pueden explicar? Porque tiene dirección y en este caso la masa serviría como Escalar. lo que multiplica un escalar. Exacto. Bien, perfecto, porque la velocidad es un vector. Entonces, si la velocidad es un vector, al multiplicarlo por la masa, que es un escalar, la cantidad de movimiento también.
Y como la masa es un valor positivo siempre, en física, por lo menos la física clásica, eso hace que la cantidad de movimiento tenga la misma dirección y sentido que la velocidad, ¿sí? Entonces, si vos sabés, ¿por qué te digo esto? Porque como ahora vamos a volver a trabajar con vectores, tenés que establecerte sistemas de referencia y vos tenés que saber para dónde apuntan las cosas. Y no hay forma de equivocarse, ¿no? Si sabes que la velocidad es negativa, la cantidad de movimiento también. Si no lo tienes en cuenta, olvídate de hacer bien el problema, ¿no? Porque sale todo mal. Los valores te van a dar cualquier cosa. Entonces, las cosas que hay que tener que fijarte ahí ya son un sistema de referencia y el signo y las direcciones de las cosas, ¿sí? ¿Qué unidades tiene la cantidad de movimiento? Las mismas que el impulso. Que el impulso, tiene los mismos. No es lo mismo, pero tiene las mismas unidades. ¿Sí? O sea, es una cantidad que depende de la cantidad de materia y de la velocidad. Mientras más velocidad tengas, más cantidad de movimiento, ¿sí? Fíjate que el ejemplo que viene en el video, ¿no? De la bala y la bala que pega en el chaleco antibalas, ¿no? La sensación que te da, si te pegan un tiro en el chaleco antibalas, es que te dan un martillazo en el pecho. Y la explicación es que, bueno, portan la misma cantidad de movimiento, ¿sí? Tanto la bala como el martillo. Uno mucho más liviano, la bala, pero mucho más veloz, el martillo mucho más lento, pero mucho más masivo, ¿sí? El impulso se define como la diferencia de la cantidad de movimiento. Por eso van a tener las mismas unidades, ¿no? Símbolo de vector. Bueno, quiso ser símbolo de vector eso. Ay, quiero borrar. Entonces ya tenemos dos fórmulas para el impulso. Dos maneras de calcularlo. Vos tenés, según el contexto tenés que elegir cuál elegir. Una que es esta. O sea, fíjate una cosita, vos podrías calcular una integral haciendo una diferencia también. Que sería, wow, mucho más fácil, ¿no? Profe, pero En no vez de tiene forma meterte, en vez de de meterte, campana y el inicio y el fin no serían iguales. O sea, ¿dónde estaría el fin? O se me vuelta la pregunta. el gráfico tiene forma de campana. Sí, no necesariamente, puede en un choque real, sí. Sí. Sí, Y el ¿cuál es la inicio duda? y el fin no serían iguales. ¿O no? Pero fíjate que ahí no está la cantidad de movimiento en ese gráfico, ¿no? En ese gráfico no hay no estamos viendo cantidad de movimiento, estamos viendo fuerza y tiempo. Como que son dos formas alternativas de medir lo mismo, pero por dos caminos diferentes, ¿sí? Ese gráfico, no importa cómo sea, puede ser asimétrico, puede ser rectangular, puede ser triangular. La integral te da lo mismo que hacer la variación en la cantidad de movimiento. ¿Sí? Es sorprendente. Te lo van a explicar mejor en análisis, ¿sí? ¿Por qué puede pasar eso de que una integral, en donde parecería complicado calcularla para ciertos casos, ¿no? Porque esa campana es una exponencial, una forma de función gaussiana, y hay que calcular la integral, hay que saber el método para hacerlo. Se puede calcular de una forma alternativa haciendo esa diferencia de cantidades de movimiento, ¿sí? Para ciertas integrales pasa eso, no para todas, ¿sí? Una vez para estas integrales de superficie. Entonces son dos caminos alternativos, ¿sí? Vos tenés que elegir cuál agarrar, saber que puedes calcularlo de una u otra manera en función de la información que tengas. Ya ahí se explica que tengan las mismas unidades, porque al hacer una diferencia entre dos magnitudes que tienen mismas unidades, la diferencia también te da en kilogramos sobre metros sobre segundo o newtons por segundo. El impulso tiene la misma dirección que las fuerzas. Ahora, cuando las cosas chocan,
O sea, ¿cuándo vos vas a aplicar? Hasta acá sería pensar el impulso sobre un cuerpo, ¿sí? Un solo cuerpo. Cuando vos tengas que analizar lo que le pasa a un cuerpo, las fuerzas que hay sobre él, o la variación en la cantidad de movimiento, bueno, vas por este lado. Ahora vamos a ver otro principio que se llama conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Que acá lo vas a aplicar cuando veas colisiones. Entonces, está relacionado, pero como que tenés que aplicarlo en otro contexto lo que viene. Así que te hago una línea por acá, ¿sí? Conservación de la cantidad de movimiento. Los acentos, trata de no comérmelo, pero discúlpeme si se me pasa alguno. Cuando chocan dos o más cuerpos, están de acuerdo que se ejercen fuerzas mutuamente. ¿Cómo son esas fuerzas? Iguales en magnitud y opuestos. Bien. Imagínate que vos tenés una situación así. Vamos a... ¿Compartir pantalla o compartir pizarra? No me acuerdo, a ver. ¿Cuánto falta? Vamos a compartir. Esto. Esta situación, ¿no? Nos faltan 2 minutos, así que el resumen de cantidad de momentos lo dejo para después porque me lo va a borrar, ¿sí? Pero mientras jugamos un poquito con la animación hasta que se acabe el tiempo. Voy a tener 2 partículas por lo menos, ¿sí? Después fíjate que puedo sumar más partículas y el principio se va a dar igual, ¿sí? Empezar a analizar cómo chocan entre sí, ¿sí? Pero primero vamos a empezar con 2 partículas en una sola dimensión. Bueno, esto va a suceder que estamos analizando golpes entre ellas, ¿sí? Vamos a ponerle play y vamos a analizar los choques que se producen, ¿sí? Ahora, en el momento que chocan, se ejercen fuerzas mutuamente. Esas fuerzas, si querés, son de contacto. Para que ese choque tenga el contacto, si querés, ¿no? Puede ser, no hace falta que sea un choque con contacto, puede ser una repulsión también entre partículas cargadas, también justamente lo que tiene la buena cantidad de momento que se puede aplicar para protones y electrones que se acercan y al repelerse también se conserva la cantidad de movimiento. Entonces no necesariamente hay contacto, aunque sabemos que el contacto no existe, ¿no? Es algo microscópicamente también es una repulsión electrostática. Pero cuando hay un choque y decimos contacto, ¿sí? Que hay contacto entre ellas, las fuerzas que se hacen son iguales y opuestas en cada una de ellas, ¿sí? La partícula 1 le ejerce la misma fuerza a la partícula 2, pero en sentido opuesto. El impulso, si definimos que es la fuerza aplicada a un determinado tiempo y el tiempo será el tiempo de la colisión, también es igual y opuesto. Entonces de ahí va a salir el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice el principio? A ver si llego antes que se corte.